Hello apprentices, and good morning. Today I decided to record this video because it's important to explain some details about this week, so please pay attention. Aprendices, les recuerdo que a partir de este momento estamos empezando la semana número 5. Una semana pues que yo les comenté el día de ayer, denomino como semana de correcciones. Y en esta semana número 5 estaremos trabajando, digamos que en lo que son las actividades de la semana 2, la semana 3 y la semana 4. ¿Por qué no menciono la semana 1? Hay algunas personas que me han estado preguntando que si pueden completar las actividades de la semana 1, pero es que en la semana 1 no tuvimos actividades. Fue una semana de reconocimiento de la plataforma y no había nada que evaluar allí. Entonces, lo que vamos a hacer es dar como un pequeño resumen de lo que debían haber hecho en estas últimas semanas para que en esta semana número 5 de correcciones puedan, valga la redundancia, corregir o enviar lo que no hayan enviado en el momento que se había dado. Entonces empecemos con lo de la semana 2. Primero que todo, para la semana 2 teníamos que completar 3 actividades. La actividad My Eating Habits era una participación en un foro, la actividad interactiva de Recipe y la actividad Going to the Restaurant. Entonces, el mayor problema que hubo en la parte del foro fue que no estaban siguiendo las instrucciones. Muchas personas comenzaron a hacer la participación y no estaban teniendo en cuenta, o sea, las recomendaciones o las instrucciones estaban aquí. En videos anteriores se les dijo que debían descargarlas y leerlas. Y muy claramente dice que para participar en el foro debían tener en cuenta o keep in mind to use, obligatoriamente tenían que utilizar quantifiers y el vocabulario related to food and drinks. Muchas personas solamente estaban utilizando esta parte y no sé por qué, pero no estaban utilizando la parte de quantifiers. Por eso es que la participación en el foro de algunos quedó no aprobada. Les recuerdo que los quantifiers a utilizar eran some, any, much, many y a lot. Todos. Algunos utilizaban unos cuantos, pero la idea era utilizarlos todos. En el material de esa semana tenemos ejemplos de qué es some o cómo se usa, cuándo se usa, ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos there is some water, there are some cookies. En otros casos, cuando se debe utilizar some, cuándo utilizar any. Por ejemplo, is there any fruit? Are there any oranges? There isn't any food on the table. Entonces era simplemente estudiar el material. También tenemos many, much, tenemos la parte de a lot. Entonces, para los que deben corregir, si no usan los quantifiers y si no lo estudian previamente, muy probablemente no van a poder completar la actividad de la forma adecuada. La actividad interactiva, pues ya esa fue explicada anteriormente, y la parte de Going to the Restaurant era una actividad que era completar un archivo de Word donde muchos estaban cometiendo errores porque tenemos una parte A, una parte B y una parte C. Pero digamos que la parte A y la parte B estaban conectadas. Ustedes debían ubicar estas expresiones o frases en cada una de estas columnas. Si usted piensa, por ejemplo, que esta expresión can I have la dice el customer, usted la colocaba aquí. O si usted piensa que la expresión are you ready to order la dice el waiter, la coloca acá. Después de ubicar esas frases aquí, estas mismas frases debían aplicarlas o debían utilizarlas en los espacios del punto B. Algunas personas se pusieron a inventar expresiones o frases y simplemente era utilizar las mismas que estaban aquí, que habían utilizado en el punto A, utilizarlas en el punto B. Y por último, pues en la parte número C, simplemente era hacer un diálogo, pero un diálogo, digamos que completo, no solamente 2 frases, una conversación, digamos que por lo menos pudiesen utilizar todo lo aprendido anteriormente. Entonces, para lo de la semana 2 es algo bastante sencillo, pero como siempre les dije durante todo el curso, si no estudian el material va a ser muy difícil. El material de esta semana 2 es bastante largo. También tienen que leer lo que es los uncountable nouns, los countable nouns, estudiar toda esta parte para que puedan participar correctamente en el foro. Bueno,
Esas eran las actividades de la semana 2. Ahora les muestro qué había que hacer para la semana 3. Para la semana 3 teníamos también 3 actividades. Okay. La actividad que teníamos para la semana 3 era la actividad What Did I Do Yesterday, la evidencia interactiva Telling a Story y la actividad Memorable Moments. Voy a quedar un momentico con la actividad de Memorable Moments, donde tenían que enviarme una grabación de voz, donde tenían que leer las preguntas y leer las respuestas, pero con su información personal. Algunas personas realmente han olvidado que estamos en un nivel 2, donde hay cosas muy importantes o cosas que ya ustedes deben saber previamente de los niveles anteriores. Hubo muchos errores, por ejemplo, en la pronunciación del pronombre personal I. Algunos decían, por ejemplo, I was, y eso pues en este nivel no es aceptable. O no sabían pronunciar muy bien lo que es when, o where, o what. Entonces, también habían problemas con los números. Algunos estaban pronunciándolos como si estuviésemos en una clase de matemática. Por ejemplo, aquí decían 1993. Pero los años, cuando son fechas, no se pronuncian de esa forma. En el material del curso también se les explicó, por ejemplo, este año se pronuncia 1993. Entonces, en el material de esa semana teníamos esto, los años. Entonces, simplemente era estudiar. Entonces, por ejemplo, si se dan cuenta, aquí estaba la explicación, Expressing the Year. Entonces, tenemos el año 1700, tenemos 1700, en 1983 tenemos 1983 y así sucesivamente. Entonces, todo esto ya lo se podía estudiar en el material del curso de esa semana. Entonces, no entendía mucho en algunos momentos por qué no estaban pronunciando de la manera correcta. Entonces, otro error era en la pronunciación de, por ejemplo, la palabra job. What was your first job? Hay personas que todavía no sabían pronunciar school, decían shul, y pues ya en este nivel deberíamos saber claramente que, por ejemplo, aquí es when did you finish school, o por ejemplo la palabra child, muchas personas decían chill, o favorite, no tenían claro esta parte. El verbo to live, cuando es de vivir, donde yo vivo, es to live. Entonces, where did you live when you were 10 years old? Y así sucesivamente, pues muchas personas tenían que corregir, y les decía que pues lo ideal era investigar nuevamente cada palabra, buscar su correcta pronunciación y repetir la grabación después de practicarlo. Algunos estaban diciendo los números en español, no es aceptable. En este nivel ya los números del 1 al 100 mínimo deben conocerlos perfectamente. Bueno, eso en cuanto a la actividad Memorable Moments. Y la otra actividad que era What did I do yesterday, donde tenían que utilizar el pasado de los verbos, era lo mismo, ir al material de estudio y estudiar el pasado. Entonces, por ejemplo, si vamos a estudiar el simple past, el past tense, entonces tenían que, dependiendo si era un verbo irregular, un verbo regular, entonces, por ejemplo, tenemos el verbo washed. El wash en el pasado es washed, y pues los verbos regulares usualmente se les agrega una ed al final. Aquí está explicado clarito. Los verbos irregulares sí es un poco más, digamos que más complejo, porque deben aprenderlos. Porque, por ejemplo, tenemos el verbo break, pero el pasado ya es broke. El verbo buy, el pasado es bought. Aquí ya es de aprender un poco más, de pronto utilizar más la memoria y hacer una lista. En la forma afirmativa era fácil, simplemente era utilizar el pronombre adecuado y el verbo en pasado. Algunos no estaban utilizando bien esto en la actividad. Y en la parte negativa, cuando usted utiliza el auxiliar did, el verbo no debe ir en pasado, el verbo vuelve a quedar en su forma original, lo que cambia es el auxiliar. Entonces, todas estas cosas las personas que cometían errores se los mandaba a estudiar nuevamente. Entonces, por ejemplo, la actividad que teníamos acá, que es What did I do yesterday, donde tenemos que utilizar el pasado. Vamos a descargarla para mostrárselas y pues salir de algunas dudas.
Ok, entonces para esta actividad de What did I do yesterday? ¿Qué es lo que tienen que hacer primero que todo? Primero que todo, pues identificar todos los verbos de la lista que aparecen aquí. Saber qué significan, saber que estaban en su forma infinitiva, digamos que en la forma original. Utilizarlos tal cual. Cuando ustedes ven aquí el verbo take a shower, el verbo como tal es ese. Algunos estaban utilizando take a bath o cosas por el estilo. También tenemos pues muchos otros verbos como put on makeup, en fin, una cantidad de verbos que debían utilizar para este ejercicio. Es más, aquí tenía un ejemplo. Tenían el primer verbo de la lista es el verbo wake. Wake up significa levantarse, entonces, o despertarse. Entonces aquí ya está en pasado. Lo que tenían que hacer era utilizar cada uno de estos verbos y ponerlos en pasado. I woke up at 6 a.m. en la forma negativa. I didn't wake up. Si se dan cuenta, en la forma negativa, el auxiliar está en negativo, pero el verbo sigue en su forma original. Y listo. Eso era lo que tenían que hacer en la semana número 3. Ahora, en la parte de la semana número 4, que fue la que alcanzamos a terminar, teníamos originalmente la actividad I Can't Believe It, pero hace 2 días, por cuestiones que muchos estaban enviando actividades, digamos, descargadas de la web, entonces decidí cambiar el archivo, se modificó para que de verdad practicaran esta parte que era muy importante. El topic de esa semana es Comparative and Superlative. Y es un tema muy, digamos que sencillo si le prestamos atención, pero se puede convertir en algo complicado si no le damos la seriedad necesaria. Entonces, en el material nuevamente, pues está muy explicado. Por ejemplo, si vamos a hacer la parte del comparative y tenemos el adjetivo cold, que significa frío, ¿qué es lo que teníamos que añadir? Tenemos que añadir la terminación ER. Y por ejemplo, si queremos decir que algo es más que otra cosa, por ejemplo, Bogotá es más fría que Medellín, simplemente tenemos que decir Bogotá is colder, agregando la parte ER. Than, este siempre debe ir Medellín. En el ejemplo de happy, populated, en algunos casos, cuando son palabras muy largas, digamos por el ejemplo como populated, no se agrega una ER, sino que se utiliza la palabra more. Entonces, en vez de decir Bogotá es populated, que sería como seguir la regla, sería Bogotá is more populated than Medellín, y así sucesivamente. Tenemos big, bigger, tenemos windy, windier, muchos ejemplos, interesting, more interesting, y algunas excepciones como las que vemos en esta parte. Entonces, ¿qué más teníamos? Teníamos la parte del superlative, donde tenían que utilizar, no solamente tenían que utilizar, digamos que, además de la terminación ER, para la parte del superlative cambia un poco. Entonces en la parte del superlative, a diferencia, pues como ven aquí en el comparative, de añadir la ER o more en la parte del superlative, ya utilizamos el artículo de y utilizamos la terminación EST o EST. Entonces, miren el ejemplo. Medellín is colder than Cartagena, Bogotá is the coldest. ¿Okay? Es la ciudad más fría, es la más fría. Entonces siempre debemos utilizar el artículo y la terminación. Por ejemplo, para big, bigger, pero ya en la parte superlativa es the biggest. Entonces miren el ejemplo, Medellín is bigger than Cartagena, Bogotá is the biggest. Y así sucesivamente con todos los digamos, demás ejemplos que les he mostrado aquí. Este era un tema muy importante porque usualmente siempre estamos describiendo y usando los adjetivos. Entonces espero que este video les haya mostrado un poco lo que hay que hacer, lo que deben, si hay que corregir, cómo corregirlo, y espero que realmente puedan aprovechar esta última oportunidad para completar todas las actividades del curso. Entonces, a trabajar desde este momento. Recuerden que el día de hoy es para estudiar los materiales y a partir de mañana podrán empezar a corregir y a completar lo que les haga falta.